En el libro de Hechos, en el capítulo 13, vamos a encontrar dos versículos que me gustaría que leyéramos. Versículos 21 y 22. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Ahora, cuando leemos nosotros la referencia, y recordarán que hace 8 días hablamos de la diferencia que hay entre ser un religioso, tener un corazón religioso, y ser un adorador en espíritu y en verdad. Y terminé refiriendo a David como un verdadero, como un modelo de un verdadero adorador. Pero cuando leemos esta palabra en 1 de Samuel 13, vamos a encontrar la referencia que está haciendo Lucas, el médico que escribió Hechos. Está haciendo la referencia de cómo fue quitado Saúl y fue cómo fue puesto David en su lugar. Pero cuando vamos a 1 de Samuel 13, no es momento de buscarlo ahora. Dice: he hallado a un hombre conforme a mi corazón. Pero nunca en 1 de Samuel 13 dice por qué Dios lo considera un hombre conforme a su corazón. Nada más dice: encontré a uno conforme a mi corazón, pero no da detalle del por qué Dios lo considera como tal. Y en el libro de Hechos que acabamos de leer sí lo dice. El versículo 22 que leímos dice, la última parte: quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, alguien que tiene el corazón conforme al de Dios es quien hace todo lo que Dios quiere. En otras palabras, obediencia. Una de las características que tuvo Saúl es que hacía las cosas si le parecían bien, si tenía tiempo, si le latía el asunto. Y entonces Dios no se complicó el tema, lo quitó y puso a David, pero se aseguró que David fuera un hombre conforme a su corazón, característica que hará todo lo que yo quiero. Entonces, un discípulo conforme al corazón de Dios siempre tendrá esa, y tendremos que tener esa característica. Y una iglesia conforme al corazón de Dios, a la que Dios le va a confiar sus tareas, es que sabe que se lo va a pedir y lo va a hacer. Lo va a pedir y lo va a conseguir Dios. Recordarán hace 8 días que un adorador verdadero consigue lo que Dios espera que le consigan. Entonces, si vamos a ser gente conforme al corazón de Dios, si Conquistando Frontera va a ser una iglesia conforme al corazón de Dios, tenemos que cuidar de ser una iglesia que lo que Dios nos pide lo ejecutamos. Y vamos a hablar de algo que nunca debiéramos comprometer jamás, personalmente y como iglesia: la misión. ¿Y qué es la misión? Predicar el evangelio. No hay ningún pretexto para que una iglesia no predique el evangelio. Lo voy a decir con mucho respeto, porque hay iglesias en contextos que no aplicaría lo que estoy diciendo. Por ejemplo, una iglesia en la ventana 1440, en la ventana, se me fue las latitudes de los musulmanes, 1040, donde está esa latitud, donde está la gente que menos han sido evangelizados. Vamos a encontrar ahí, esto no aplica a ellos. Yo recuerdo a mi hermano Chava, que vive en República Checa. Él durante 7 años logró discipular a 2 que nunca se congregaron. Y eso fue todo lo que logró hacer en el país más ateo que existe sobre la faz de la tierra. Ni modo de decir, aplicar a dónde voy. Escuchen lo que voy a decir.
Una iglesia que no desarrolla, que no gana almas, se está haciendo imagen nada más. Y una iglesia que crece y se estaciona, algo no está funcionando bien también. Estamos perdiendo la perspectiva de la misión que Dios nos ha encomendado de predicar el evangelio. Entonces, cuando nosotros somos una iglesia que predicamos el evangelio, pero yo creo que nosotros podemos hacerlo con mayor eficacia para la gloria del Señor. No podemos nosotros conformarnos solamente a asistir y perder la misión en nuestro corazón de establecer el reino de Dios y dar buenas nuevas a la gente. La palabra de Dios enseña: id y predicad el evangelio a toda criatura. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Si nosotros no hemos tenido la experiencia de estar llevando a gente a los pies de Cristo, sencillamente no hay un avivamiento en nuestro corazón. Discúlpeme, pero si usted no está predicando el evangelio, si usted no está viendo, no está siendo un instrumento para que el reino de Dios se meta a otros corazones, llegue a otras familias, usted es un religioso dominguero. Así de fácil. Y tarde o temprano, quien no hace las cosas que Dios quiere es un Saúl. Dios lo quita, lo deja por ahí, cumple sus promesas, unas palabras, pero al último Dios no se consigue en esa persona, en esa iglesia, los sueños que espera. Y nosotros tenemos que tener pasión por los proyectos de Dios y por lo que late en el corazón de Dios, y ello es la misión de hacer discípulos, de establecer el reino de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 5, por favor acompáñenme. Vamos a encontrar que dice así, los primeros versículos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo. Wow. Pero termina diciendo el versículo: pero leproso. Era un hombre exitoso militarmente, era un hombre exitoso financieramente, era un hombre exitoso. Si en aquel tiempo hubiera existido las redes sociales, sería figura pública seguro. Aparecería en los noticieros de Siria. Syria News, ¡pum!, y aparecía el general Naamán nos dio una nueva victoria, y con entrevistas. Él sería un hombre de ese perfil. Era valeroso en extremo, era un hombre ejemplar, un estratega, era un mentor para los soldados novatos. Era un hombre extraordinario, pero había un problema en él: estaba sentenciado a muerte. Era un hombre leproso. Y el siguiente versículo nos habla de otros dos personajes: de la esposa de este general y de la sirvienta de la esposa de este general. Dice así el 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Habla de una muchacha, una jovencita esclava, la cual servía a la mujer de Naamán. Ahora quiero que pensemos en este personaje, una chica esclava. Llegaron los sirios, invadieron Samaria, invadieron Israel, toman a esta muchachita que tendría no más de 18 años de edad. Vamos a pensar un poco en ella, en su contexto. Era una chica que vivía en casa con sus padres. Era una chica que, si era una muchacha, probablemente le habían dado el anillo. Y si no le habían dado el anillo, ella quizás, estoy seguro, que estaba enamorado de algún chico por ahí y latiéndole el corazón, queriendo formar un hogar. Por ahí en esa etapa estaba. Y de repente llegan, invaden Israel, se llevan a esta muchacha, la hacen esclava. Y recuerden bien, los sirios fueron quienes la esclavizaron, y ellos no estaban bajo la ley del Señor.
Los sirios tenían fama, cuando uno lea alguna de las historias, tenían fama de ser brutalmente radicales. Esta chica probablemente también la tomaron y la violaron, y era una esclava sexual. No solamente hacía el quehacer, los quehaceres para la mujer de Naamán, qué sé yo. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Y que nosotros pensemos un poco. Esta chica tenía demasiados problemas como para no pensar en nadie. ¿Están de acuerdo conmigo? Tenía problemas como para estar deprimida y desear morirse, o sencillamente estar mal. Pero noten muy bien, esta dijo a su señora. ¿Quién es esta? La muchacha esclava. Esta dijo a su señora: señora, yo me identifico con usted. Su esposo está sentenciado a muerte, tiene lepra, lo equivalente que le digan hoy a algún familiar o nos dijeran: tienes cáncer. En aquel tiempo tienes lepra. Es una sentencia de muerte. No quiere decir que a quien le dicen tiene cáncer tiene que morir, porque la Biblia dice en un salmo: Dios tiene la facultad de librar a los sentenciados a muerte. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el poder de la palabra? Dios libra a los sentenciados a muerte. Así te pueden decir misa, te pueden dar el diagnóstico que sea. La Biblia dice: Dios libra a los sentenciados a muerte. En un salmo lo dice. El libro de Esther trata de cómo Dios arranca de una sentencia de muerte a una nación, cuanto más a una familia o a ti y a mí. Ese es el poder de Dios. Esa es la facultad que nos da el evangelio. Esas son las buenas nuevas. Y esta chica, hablando con la mujer de Naamán, yo no estoy encontrando que le diga: señora, su marido se va a morir. ¿De qué le sirve el dinero? ¿De qué le sirven sus insignias? ¿De qué le sirven sus reconocimientos? Pero yo me identifico con usted, señora. Y empieza a llorar la muchacha. Yo también me iba a casar y llegaron y me trajeron una esclava ahí. Mira, aquí traigo el anillo, lo guardé por ahí. Y ella no se puso a identificarse y a hablar de sus dolores. Ella dio una buena nueva. En medio de su aflicción pudo sacar a alguien más de la aflicción. Y ella dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Noten bien, el asunto es que Naamán, conocemos la historia. Naamán termina yendo, toca la puerta del profeta Eliseo. Para esto vino con una carta del rey de Siria diciendo, y el rey dice: atiéndemelo porque es uno de mis mejores generales, etc. Pero ese día resulta que Eliseo estaba emocionadísimo viendo el Super Bowl. Y le dijo a su sirviente: hoy es tarde de Super Bowl, nadie puede fastidiar. Y llega de repente el sirviente, dice: señor Eliseo, le están buscando, es Naamán, el general del ejército sirio, y ya sabe que nos traen fintos aquí a Israel. Viene a pedir un parito, sería bueno que lo atendiera. Dice: no, tercer cuarto, ¿están las cosas bien? No, por favor, es el mejor momento, no me interrumpa. Es que está leproso y trae una carta de su rey que usted lo sane. Y decirle, dice, hace una oración y dice: ya sé, dile que se vaya a zambuir 7 veces en el Jordán y que va a quedar sano. Y sale el sirviente y le dice: Naamán, no le puede atender el profeta que dice que se vaya a zambuir 7 veces en el Jordán y va a quedar sano. Y se enoja el general y dice: me manda a zambullirme al Jordán. Habana y Farfar son mejores ríos que ese mugroso río a donde me manda. ¿A poco eso no tienen la facultad de sanarme también? Y además yo pensé que iba a salir, me iba a recibir y iba a invocar a Jehová Dios, alzar la mano y poner la mano y sanarme. Al último, ese general tenía el rollo de ser un VIP. Pensó que el profeta le iba a dar trato especial. Lo manda a volar, manda al recadero y le dice: vete a zambullir al mugroso río. Y se enoja. Dice: yo no voy a ir. Y los criados,
en los siguientes versículos, le dicen: Señor, Naamán, me permite, mire, si le pidiera una cosa bien difícil, usted la haría. ¿Por qué no obedece esa instrucción del profeta y se va a zambullir? Y dice que Naamán escuchó, escuchen muy bien, primero se involucró para su milagro la muchacha sirvienta y luego los criados directos de Naamán. Obedeció, se fue a zambullir y el resultado dice los siguientes versículos: su carne se le restableció como la de un niño. Eso en el Antiguo Testamento es una figura del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo. Pero escuchen muy bien, para que hayan llegado allí se involucraron sirvientes, una muchacha esclava y los que estaban cerca, gente común, gente sencilla, que libró de una sentencia de muerte a un general del ejército sirio. ¿A dónde quiero llegar? Que el evangelio tan poderoso lo portamos gente que somos sencillos, comunes, con fragilidades, que en la vida no nos va a lo mejor ¿a alguien le salen las cosas perfectas aquí? Levante su mano para que nos dé unos consejillos cómo hacerle. No. Pero aún así seguimos predicando el evangelio. El apóstol Pablo estaba preso y le escribe a Timoteo desde la cárcel. Le dice: pues aquí me tienen y casi siento que me van a matar aquí, ya no salgo de esta, pero tú sigue predicando porque la palabra de Dios no está presa. Y puso la visión en Timoteo, su discípulo, que no dejara de predicar. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros tenemos que entender, amados, si perdemos la perspectiva de la misión de predicar el evangelio porque estamos sumergidos en asuntos y broncas nuestras, vamos a meternos en una bronca con Dios. El evangelio tiene que seguir siendo predicado y publicado por gente sencilla como tú y como yo. Recuerdo cuando mi padre se llegó a ir a Estados Unidos. Yo era un niño, vagamente recuerdo que mi mamá, cuando no llegaba el dinero, no podía llegar el dinero, mi mamá se iba a hacer la limpieza a casa de un famoso doctor ahí del pueblo. Y cuando mi mamá hacía la limpieza, cuando escuchaba pláticas con hermanas de la iglesia que venían a saludarle, mi mamá tenía un regocijo en su corazón porque dice: es que oré por el doctor, le hablé de Cristo y ella, su regocijo era. Pero ella iba a hacer el aseo y se daba cuenta que con todos sus títulos y toda la fama que tenía el dichoso doctor, tenía unas broncas matrimoniales y sus hijos eran un desgarriate. Y mi mamá, la muchacha que hacía el quehacer, la señora joven que hacía el quehacer, le daba el evangelio y lo llevó a Cristo. Y a veces nosotros que se han invertido, y hay una sutileza, cuidado, porque ahora pareciera que la excelencia del poder de Cristo se nos ha metido un rollo a la iglesia, que si no va presentada en vasos de oro y de plata, o sea, hello, wow, entonces no llega a la gente. Eso es una mentira. Ahí está la locura de la predicación. Predicamos el evangelio, el poder del evangelio, que Cristo salva, perdona, limpia, da nueva vida, nos hace nacer de nuevo, es una esperanza gloriosa. ¿Y quiénes lo predicamos? ¿En dónde está ese mensaje y ese poder? En vasos de barro como tú y como yo. En vasos de barro. Dios nos usa a ti y a mí, gente común y sencilla, común y corriente, otros más corrientes que comunes, pero nos usa. Así corrientes como las galletas de animalito. Yo me acuerdo cuando Jaciel era un chiquito. Aquí está Jaciel, mi hijo mayor. Cuando tenía como 4 años, íbamos al súper y siempre le decíamos: puedes agarrar unas galletas. Y nosotros le decíamos: agarra esas, pues, las Oreo o así. Y él siempre corría a buscar las galletas de animalito. Y yo agarraba la bolsa. Ya ves que esas las venden de a medio kilo y de a kilo, ¿no?
Y le decía, no, mira, estas están más buenas. Y él no, y hasta lloraba. Él decía, yo quiero mis galletas de animalito. Y me acuerdo que Dios me habló a través de esta escena, tanto que se las cuento hasta el día de hoy, que me dijo, es que yo quiero que tú seas así. Yo quiero que tú entiendas las cosas con sencillez, que no te compliques la historia, que no seas sofisticado. Una iglesia que se vuelve sofisticada para dar el mensaje ya se perdió. Podemos nosotros buscar maneras, claro que podemos ser inteligentes pero al último el mensaje es sencillo por corazones sencillos. Mira, voltea con mucha discreción, no seas descarado ni descarada. Voltea a ver así a los hermanos, el que está cerca de ti. Yo sé qué vas a decir. No manches. Yo ayer estaba contándole a las hijas de unos misioneros una historia que me sucedió. Una vez fui a predicar en una ciudad, ya se los he contado en alguna ocasión. Llegué a predicar y me están esperando ahí en el aeropuerto, y hay un chavillo que trae un letrero con mi nombre, Alejandro Escobedo. Y yo me pongo enfrente y sigue buscando. O sea, y yo me quedo ahí, ¿no? Y me acerco otra vez y me hace el chavo. Y le digo yo, ¿qué? ¿Tú eres Alejandro Escobedo? Bajó el letrero, lo hizo así, dice, sígueme. ¿Sabes qué me estaba diciendo Dios? Se me hizo simpático el chico y bromeamos todo el resto del tiempo, ¿no? Le hice bullying desde el púlpito y nos hicimos Pero te voy a decir que me recordó Dios algo. Somos gente muy común. Nunca hay que olvidar que el evangelio tan poderoso llegará y transformará vidas a través de gente. ¿Volteaste a ver al que está ahí? Así, ¿te parece Oreo o galleta de animalito el brother? El hermanito Oreo o galletas de animalito. Y creemos, hermano, el evangelio llega por gente sencilla, por la muchacha y por los criados. Naamán recibió nuevo nacimiento. Naamán recibió conversión y sanidad. Pero si nosotros nos quedamos pensando, no, es que me tengo que preparar más, ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho. Ahí mismo en 2 de Reyes capítulo 7 nos narra. Recordarán que los sirios por ese tiempo invadían a Samaria, a Israel, sitiaron Samaria. Y entonces al sitiar Samaria no había comida, casi morían todos de hambre, lo estaban pasando súper mal. Y entonces la Biblia registra narra que había unos leprosos que se acercaban a la ciudad y se dieron cuenta, ni siquiera tienen comida nuestros familiares, que comúnmente ellos nos sustentan, ahora nosotros menos. Entonces ellos tomaron una decisión: nos vamos a morir o por la lepra que tenemos o de hambre. Y ellos tomaron una decisión: vamos a la tierra de nuestros enemigos, de esos que tienen la invasión y el sitio sobre Samaria, y vamos, ¿qué tal que nos dan de comer? O simplemente nos adelantan a la muerte. Y dicen, pues sí, no hay nada que perder. Y van y se van al campamento de los sirios, y se van encontrando que Dios había provocado un temor una noche anterior, unas horas anteriores. Había provocado un temor, un rumor, y los sirios salieron huyendo, creyendo que los israelitas venían a invadirlos. Dios hizo un milagro y salieron huyendo los enemigos. Eso es lo que Dios hace cuando intercedemos. Huyen nuestros enemigos, de repente los que asedian nuestra alma ya salen huyendo. Eso es el poder del evangelio, ese es el poder del nombre de Jesús, y ese es el poder de la salvación y de la intercesión. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Aleluya por el poder del Señor. Gracias, Señor. Ahora, en este contexto que les acabo de parafrasear, en 2 de Reyes 7, 8, cuando los leprosos, otros sentenciados a muerte, llegaron a la entrada del campamento,
Entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron, ¿y qué hicieron los sinvergüenzas sentenciados a muerte, leprosos, comilones, glotones? ¿Qué hicieron? Escondieron el tesoro. Y vueltos, entraron en otra tienda. Y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. En el mismo versículo nos narra que lograron comer, pero fueron codiciosos ante toda aquella lotería que se sacaron. Les sucedió un gran milagro. Es como ahorita que estás orando: Señor, ahora que rifen el avión presidencial, si me lo gano, ahora sí te voy a servir. Hasta el pastor va a ir en el avión presidencial a donde me diga: Señor, voy a llevar el evangelio ahora sí. Yo sé que algunos de ustedes pensaron: ¿qué haría si me sacara el avión presidencial? Oh, iría con el pastor a las misiones. Confiésenlo, confiésenlo. Pero ese sueño guajiro, eso no va a suceder. Pero a ellos sí les sucedió ese milagro. ¿Y sabes qué hicieron? Fueron egoístas. Pero el siguiente versículo es muy especial. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Hoy es día de ir a comunicar que las cosas cambian. Hoy es día de comunicar que hay libertad. Hoy es día de irles a decir que Dios tiene el poder en el nombre de Jesús de cancelar sentencias de muerte. Les vuelvo a repetir, yo amo el libro de Esther. Muchos aman que la esencia del libro de Esther, escuchen muy bien, la esencia del libro de Esther es una huérfana que no tenía destino, que termina siendo usada para librar de sentencia de muerte y librar del exterminio a los judíos. Esa es la historia de Esther. El poder de Dios, un vaso frágil, sin posibilidades, recibiendo facultades, gracia, poder y librando a los cautivos. De eso se trata el libro de Esther. No estamos haciendo bien. Hoy es el día de buena nueva. ¿Y nosotros qué? Callamos. La buena nueva no debe ser guardada. No se pone una lámpara, dice la escritura, debajo de la mesa. Se pone encima para que cumpla su propósito. Y Jesús nos dice: así que alumbre vuestra luz delante de la gente. Pero si nosotros nos metemos en nuestro rollo, vamos a perder perspectiva de la misión que no puede ser comprometida. Y una iglesia que no hace lo que Dios quiere es una iglesia que Dios quita su Espíritu Santo. Y Dios busca familias y una iglesia entendida que haga misiones, que comparta el evangelio, que se meta a las casas, que entienda lo que está sucediendo. Porque cuando estudiamos avivamientos, vamos a encontrar que solamente había un elemento en esencia que desató un avivamiento: la comprensión de no comprometer la misión. Hace poco en el congreso con el hermano Wayne Myers vino Carlos Anacondia, un evangelista, un hombre común, un hombre sencillo. Tuve la oportunidad de saludarlo, de observarlo de primera mano. Un hombre, escuchen muy bien, que ha entrado a la historia. Cuando tú lees libros de avivamiento contemporáneos, Carlos Anacondia es parte de la historia mundial que va a quedar para todo el resto. Se va a registrar que Carlos Anacondia transformó una nación. En Argentina predicó, recorrió toda la nación, lo sigue haciendo, y naciones, echando fuera demonios, sanando gente. Y tú ves al hermano Carlos Anacondia, da unos mensajes básicos, sencillos, sencillísimos. Es un vaso, pero él no ha olvidado que hay una excelencia de poder que está dentro de él. ¿Y sabes cuál fue el mensaje que nos vino a dar desde Argentina? No olviden la misión. Prediquen el evangelio. Se paró el evangelista argentino también, Alberto Motesi, y nos vino a recordar que nos dejemos de estupideces y de tonterías y que prediquemos el evangelio y que dejamos de estarnos viendo a nosotros mismos. Eso fue el mensaje. De eso se trató.
O sea, fue bien ruda la palabra del Señor, pero muy clara. Y ellos entendieron: no estamos haciendo bien, es día de buena nueva y nosotros estamos callando. Y si esperamos hasta el amanecer, el evangelio hay que predicarlo en calidad de urgencia. Nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en la casa del rey. Matthew Henry, ese hombre de siglos anteriores, escribió respecto a este versículo: es una maldición esconder el evangelio. Es una paradoja. Quienes portamos lo que puede librar de las maldiciones, si no lo compartimos, podemos automaldecirnos. Una ciudad que tiene gente entendida y que predica el evangelio cambia. Pero estamos en la época que mucha gente no entiende que la iglesia es un campo de sanidad, de entrenamiento, para luego salir de aquí y notificar el evangelio. Pero nos la quedamos metidos en nuestros propios rollos, y eso no nos puede suceder. Tenemos que tener cuidado. Y dicen: vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Y conocemos el resto de la historia. Fueron estos leprosos, quitaron el egoísmo, pararon en Samaria y hicieron que toda una ciudad que estaba sentenciada a muerte porque no escondieron la buena noticia, hicieron que la vida volviera a fluir en su ciudad. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio? Es que no me siento muy ungido, pastor, no me siento muy bien, estoy pasando muchos problemas. Predicar el evangelio no tiene nada que ver con lo que te está pasando a ti o cómo te sientes. Tiene que ver con una misión y una orden. Yo amo mucho, amo toda la iglesia, pero yo veo a nuestra Oli que está aquí. Oli, levante sus manos. Levante, póngase en pie. Todos conocemos el milagro de la hermana Oli, sentenciada a la muerte. Un cáncer desde aquí, ¿verdad, hermana? Desde acá hasta la planta del pie. Hace 4 años. Fase 4. O sea, yo me acuerdo cuando llegaron sus familiares, hablé con ellos. Gracias, hermano Oli, puedes sentarte. Llegaron y dijeron, fue bien triste, me dicen sus familiares, pues ya le dije, fase 4, ya a morir a casa. Y Oli aquí: no moriré, yo viviré, yo contaré las obras del Señor. Y le han hecho los estudios más profundos para verificar, y no tiene nada de cáncer, está sana por el nombre de Jesús. No tiene nada de cáncer. Fase 4, no tiene nada, porque Dios libra a los sentenciados a muerte. Ese es el poder del evangelio. Pero escucha muy bien, ¿sabes qué sucedió? A ver, hermana, ¿a cuántos ha llevado a Cristo ahí que se han bautizado aquí? Sin rollos, hermana, ¿cuántos ha llevado a Cristo? ¿Cuántos? Más o menos, ¿cuántos han venido y familias se han bautizado aquí? 200 personas. Ándele. Pero tiene un campo donde ir a predicar y lo entendió. Eso es lo que quiero. Gracias, hermana. Eso es lo que quiero que entendamos. La hermana pudo haber estado ahí: fase 4, moriré, adiós. Besitos y abracitos a todos. Pastor, ¿por qué Dios me lo tuvo que dar a mí? ¿Por qué? No, ok, estoy sentenciada a muerte, pero tengo el poder de Dios dentro de mí en un vaso bien frágil, a derramarlo. Predicar el evangelio no es si yo estoy en el departamento de evangelismo. No hay departamento de evangelismo en esta iglesia. Todos somos evangelistas. Todos.
¿Qué departamento? Que vamos a la actividad de evangelismo. Está bien, pero no debiéramos esperar agendar actividad de evangelismo. Predica en todos lados, a tiempo y fuera de tiempo. Pelado, pelada que se te cruce por ahí, que esté leproso, háblale de Cristo. Es que no va a querer escuchar. No es tu rollo si escucha o no. Nuestro rollo es predicar. El asunto de Dios es con su Espíritu Santo convencerlos. No me siento bien. ¿Qué importa que no te sientas tan bien? Recuerdo, voy a contarles rápido. El 26 de diciembre de 1990, hace rato, muchos mocosos aquí ni nacían todavía. Tenía 19 años de edad. Me había estado visitando el Espíritu Santo unos mesecitos antes. Vino un congreso aquí a México y ese día hubo un mensaje que tocó mi corazón y yo fui el primero, y luego vinieron más, que yo le dije: Señor, úsame, yo quiero que tú me uses. Me tiré en el piso. Eso no era común para mí, pero ahí no aguanté, me eché en el piso, lloré. Pasaron más de 5 horas, se fueron a comer y regresaron. Empezó el programa de la tarde del congreso y el pastor pidió, luego me enteré de esto, que no, él discernía que Dios estaba dándome un bautismo de fuego. ¿Qué da el bautismo de fuego? El bautismo de fuego quema todas las motivaciones, impurezas, complejos y pretextos de nuestro corazón. Y luego el bautismo del Espíritu Santo nos capacita para dar el evangelio con valentía y con gallardía. Pero el bautismo de fuego lo necesitamos igual que el bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo recuerdo que yo estaba ahí tirado en ese lugar. Cuando me levanté después de muchas horas, nos fuimos nosotros a hospedarnos donde gentilmente nos habían recibido. Para esto teníamos que subirnos y trasladarnos en el metro. Y recuerdo que yo había venido con jóvenes de la congregación, que estábamos en una iglesia bautista y había un coro bien famoso entre los bautistas y yo era parte de ese coro. Cantábamos pero picudo, era el mejor coro que había. Nos invitaban que aquí, que allá, pero había venido el fuego de Dios a nuestro corazón. Vinimos a ese congreso a una iglesia no bautista, una bautista renovada por el Espíritu Santo. Y cuando estuvimos en ese congreso, al salir de ahí ese día, había un fuego en mi corazón, y en el fuego de todos entonábamos villancicos. Había pasado Navidad y teníamos el repertorio fresco de villancicos y de canciones de adoración alusivas al tema navideño. Y recuerdo que cantamos todo lo que teníamos que cantar. Y nos quedamos callados en el vagón. Había una gloria, había un ambiente de alegría. La gente aplaudía, escuchaba. Aparte que había calidad en lo que estaban escuchando ahí. Y de repente se acabó el repertorio y no hubo un abusado que dijera: pues le damos vuelta. Y yo me acuerdo que volteábamos a ver a quién era nuestro líder, como diciendo: pues di algo, está el ambiente así como para. Y nadie hacía nada. Y cuando menos sucede, yo estoy diciendo en mi mente: ¿por qué alguien no les dice nada? Y algo sube de mi interior. Y yo le digo: ya escucharon estas canciones, pero ahora les quiero decir que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Cristo te ama. Y comencé a predicar el evangelio. Ahora recuerden el contexto que yo les he hablado. Cuando tenía yo 11 años y medio de edad, un hombre en X lugar, yo trabajaba de cerillo, empacando, cuando existían las Conasupos, ¿se acuerdan? Luego le piden la revelación a sus bisabuelos de qué es eso. Me das con el piano, por favor. Y yo recuerdo que un hombre ahí que me quería agredir, y un día me dijo: ¿te has escuchado tu voz? Yo: sí. Dice: tiene la voz más espantosa, hablas horrible, cada vez que abres tu boca nos molesta lo que hablas, eres un tonto. Yo tenía 11 años y medio.
estaba enojado conmigo porque era un pedófilo y quería ir detrás de mí. Yo era el siguiente en turno, y yo cada vez que él intentaba o venía para quererme tocar, yo corría y yo me refugiaba en un hermano de la iglesia que trabajaba ahí, y llegaba y le decía: Mike, Mike. Yo lloraba, le digo: me quiere hacer daño, y me abrazaba Mike y me decía: tú eres mi hermanito en Cristo, y mientras nadie te va a poder tocar. Qué importante es la familia de Dios. Nunca me tocaron ni un cabello, pero ese tipo se vengó. Satanás, demonios que había en él. Y cuando él me dijo eso, yo hablaba con mi familia lo que tenía que hablar. Entró un complejo de inferioridad en mí, y por eso yo no quería hablar. Hasta los 19 años yo no hablé más que lo que tenía que hablar con mi familia. Yo no me relacionaba con alguien, y cuando alguien se acercaba y me decía: oye, y que me quería hacer plática, inmediatamente, literalmente agachaba la cabeza y me iba. Y yo me llegaba aquí: no puedes hablar, porque cada vez que tú hables molestas a la gente y eres un idiota para hablar, así es que lárgate de aquí. Y yo me iba. Y desde los 11 a los 19 años yo me creía esa mentira. Ahora entiendo que eran demonios. Ese espíritu, ese demonio, en ese bautismo de fuego del 26 de diciembre de 1990, Dios me liberó. Tanto que me puse a predicar en el metro. Me puse a predicar en el metro. Al otro día, regresando al Congreso, recuerdo que veníamos, entonamos los villancicos, los cánticos, y cuando acabamos el repertorio, todos voltearon a verme. Y yo dije: pues me aviento, y comencé a predicar el evangelio. Algo sucedía en mí cuando predicaba. Había un gozo en mi corazón de ver que gente se entregaba a Cristo. Cuando me vine a los pocos meses a vivir a México, recuerdo que llegué con el pastor, le dije: yo soy el que le hablé y vengo de Michoacán. Ah, sí. Le digo: ¿y mi cama dónde tengo que pagar para el instituto bíblico? Dice: porque yo tenía la idea, me voy un instituto bíblico, cama, comedor, libros, teología, entrenamiento. Y me dice: no, es que el seminario aquí es cada sábado. No había redes sociales para que te dijeran. Yo digo: ¿cómo? ¿Y qué voy a hacer en la semana? Ya renuncié a mi trabajo, yo estoy aquí. Historia larga, corta. Yo dije: traía una buena de lana. Pregunté dónde había una librería. La librería de Portales. Llegaba y compraba cajas completas de folletos con la lana que traía. Le pedí permiso al pastor de un sello de goma de esos, y ahí no había nada de esos sellitos que bien cómodo, que nada. A sello de goma, pum. Sellé miles de folletos y me metí a mi porción a mi mochila. Me la cargaba y todas las tardes me iba a predicar al metro en la línea 2, la línea azul. Llegaba a Portales, Nativitis, y me seguía 4 caminos y me regresaba todos los días. Predicaba solo el evangelio. Luego algunos jóvenes supieron que lo hacía, se vinieron conmigo, y un día apareció una muchachita como de 17 años y medio y se me pone: hola, ¿cómo te llamas? Le digo: me llamo Alejandro. Hola, me llamo Norma. O sea, Norma, mira, que es ahora mi esposa. Y la primer pregunta que me dijo: hola, Alejandro, ¿qué signo eres? Yo dije: no manches, esta está más piratona que nada, pero está re bonito, pero está rete bien la morra. Yo dije: Señor, el alma para ti y lo demás para mí. Y yo recuerdo que dice: ¿puedo ir a predicar con ustedes? O sea, Norma tenía 40 días de haberse convertido. Y venía a la iglesia y se enteró por ahí. Su prima le enteró, era de las que iban. Dice: vente, Norma, vamos a predicar al metro. Y ella un día llegó, pero no sabía qué onda. ¿Puedo ir con ustedes? Ella pensó que, no sé qué idea tenía. Y yo estoy predicando, transportarnos en el pecero para llegar a Portales o Nativitas, el que pasara primero. Y yo estoy predicando. ¿Alguien quiere recibir a Cristo ya con sus folletos aquí? Yo quiero recibir a Cristo ya. Y yo decía: tú no, tú eres de las que predicas con nosotros. Nancy, tú llegaste a ir también a predicar. Yo dije: pues esa ovejita
Señor, concédeme el deseo de mi corazón. Y ella comenzó a predicar el evangelio. Nos íbamos a predicar y así nos conocimos. Ahí comenzó nuestra historia en la misión. Y hasta hoy estamos en la misión. ¿A dónde voy? Se hizo un grupo de jóvenes y me acuerdo que íbamos a predicar, hasta llegamos a dividir ya en grupos. Nos escupían en la cara, nos pegaban con revistas, nos daban mazapanazos. No, mi jefa que está con el Señor, no, la recordaban. Era bien recordada la señora todos los días. Los policías nos perseguían, corríamos, nos reíamos, nos divertíamos predicando el evangelio. Y me acuerdo cuando llegábamos al metro Cuatro Caminos, decíamos: aquí nos vamos a bajar, si alguien está enfermo vamos a orar para que reciba sanidad. 20 a 30 personas haciendo fila ahí esperando, y nosotros imponiendo las manos: fuera espíritu de enfermedad. Y había una chica, Isabel, le decíamos: Chabelita, y ella se encargaba de conseguir el tambo que nos conocía el Señor, que limpiaba allá ahí. Y Chabelita, y ya cuando fuera demonio, y cuando Chabelita, y ella los agarraba y los completaba: fuera demonio de enfermedad, fuera en el nombre de que esté enferma. Y les decía, y les sacábamos los demonios. Y la gente, llegábamos a tener casos que la gente caía ungida ahí y recibía el bautismo del Espíritu Santo. Tenía 20 años de edad, pero entendí desde entonces lo que no he soltado: la misión. El día que yo pierda el sentido de responsabilidad de predicar el evangelio, me seco y me quita el Señor. Y si esta iglesia, yo puedo conservarlo, pero somos una iglesia local, si nosotros nos equivocamos, cuidado, cuidado con dejar de predicar el evangelio conquistando fronteras, porque nuestra maldad nos podría alcanzar. Las iglesias que no predican el evangelio, sus miembros se secan. Esas iglesias comienzan a sentirse aburridos. Los feligreses dicen: está aburrido. No, espérame, es que no es el ambiente, es la dinámica de predicar el evangelio lo que trae gozo a tu corazón. No hay nada que traiga más gozo a tu corazón que saberte útil de meter a otros al reino de Dios. Eso es más de lo que puedes recibir en un congreso. Predicar el evangelio. Predicar. Termino con Romanos 10 del 13 al 15. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Digan conmigo: que alguien se lo diga. ¿Cómo pueden oírlos si no hay quien se lo diga? Si no hay alguien que se lo diga. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas nuevas. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Es un pasaje de Isaías que retomó el apóstol Pablo. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a Cristo a alguien? Ahora, escucha bien, no se trata de llegar y va a haber momentos a los desconocidos te paras, les proclamas, pero a la gente con la que convives día a día, ora por ellos, busca el momento de llevarlos a los pies de Cristo. Tengo año y medio estamos viviendo en un nuevo lugar con mi familia. Todos los vecinos saben que servimos al Señor y que somos pastores aquí. Y siempre estamos buscando la oportunidad de darles el evangelio. Uno se nos como que no, a mí yo no, pero ¿cómo que no? O sea, no es si quieres, lo necesitas.
El evangelio con los demás es que no escucha. Y si no escuchas, pues te vas a poner en el infierno, maldito, maldita. No. Acuérdense que Naamán tuvo que ser empujado por gente bien sencilla para encontrar su nuevo nacimiento. Nosotros tenemos que perseverar con nuestros familiares que no conocen al Señor, visitarlos, mandarles en esos grupos de WhatsApp algún mensaje, algún versículo. Tenemos que buscar la manera. Deja que Dios te use. Deja que Dios lo haga en tu vida, en tu corazón. Que alguien, ¿cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Estás hablando de Jesús? ¿Está la misión bien metida en tu corazón? No, es que yo no tengo capacidad. Jesús le dijo al endemoniado gadareno una vez que lo libertó: te quiero seguir. Jesús dice: no, a tu casa. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Cuenta tus milagros, cuenta tu encuentro con el Señor. Nárrales cómo te está renovando el Señor. Nárrales el día que vino convicción de pecado en ti y cómo tuviste liberación cuando tú confesaste tus pecados y encontraste el amor de Dios. Adviérteles que estás todavía en el camino, porque si no te van a reclamar muy rápido. Que estás todavía en renovación, porque tú te vas a encontrar gente que va a decir: no, yo no quiero nada con el evangelio. Yo conozco uno ahí en mi trabajo y es de los jefes y va a una iglesia que se llama Conquistando Fronteras, y ese vato anda con otra aquí en la oficina. Tú te vas a encontrar con gente allá afuera así. Pues yo sé, aquí hay gente bien llena del Espíritu Santo, bien cristiana, y otros que son unos hijos y otras hijas del maíz. O sea, yo entiendo. Bienvenidos. Ojalá que se arrepientan un día y disfrutes la gracia y el amor que Dios te quiere dar y experimentes el perdón de tus pecados.